La nave espacial Nostromo visita un planeta desolado después de recibir una señal desconocida de una nave extraterrestre que parece estar abandonada. Uno de los tripulantes encuentra en la exploración un nido de huevos. De él sale una criatura extraña que se adhiere a su rostro. El resto de tripulantes trata de quitársela sin éxito. Cuando el parásito muere, el miembro de la tripulación vuelve en sí, aparentemente en buen estado de salud. Sin embargo, a las horas, una criatura extraterrestre sale de su pecho, matándolo y creciendo rápidamente hasta los 2,5 metros. Ahí comenzaba la Era Alien. Una era que iba a redefinir el género de ciencia ficción y que también acabaría convirtiéndose en un hito cultural, marcando una época y estableciendo unos nuevos estándares para este tipo de cine. Desde su llegada a finales de los años 70, Alien ha sido sinónimo de innovación. Ha ofrecido una combinación única de atmósfera tensa y terror a lo desconocido que ha capturado la imaginación del público durante más de 4 décadas. Desde su primera película, la saga ha explorado temas profundos de supervivencia, identidad y miedo, mientras nos ha ofrecido algunas de las imágenes más memorables del cine. La espectacularidad de Alien para su época fue inigualable, gracias a un diseño de producción innovador y a unos efectos especiales que desafiaron las convenciones del momento. La influencia de la película original se extiende más allá, abarcando una serie de secuelas y precuelas que han contribuido a construir un universo expansivo y fascinante, con millones de fans por todo el mundo. A lo largo de los años hemos visto cómo la saga ha evolucionado adaptándose a las nuevas tendencias y ofreciendo datos sobre el enigmático y temido bicho extraterrestre. En el centro de esta evolución se encuentra una figura clave, Sigourney Weaver, cuyo papel como Ellen Ripley es quizás uno de los más icónicos de la historia del cine. Ella ha sobrevivido a cada una de las películas de la saga, aunque para ello tuviesen hasta que clonarla. Todo comenzó en 1979 con la película que dio inicio a todo, Alien: El octavo pasajero. Dirigida por Ridley Scott, este film no solo estableció las bases de la saga, sino que también redefinió el horror espacial para toda una generación. Alien presenta a la tripulación de la nave espacial Nostromo, que se encuentra en una misión de regreso a casa. En ese retorno se topan con una señal de socorro proveniente de un planeta remoto. Lo que comienza como una simple desviación para ayudar se acaba convirtiendo en una lucha desesperada por la supervivencia. Y es que descubren una forma de vida alienígena que amenaza con destruirlos. Hans Redigiger, un escultor y artista gráfico suizo, se encargó tanto de desarrollar la atmósfera claustrofóbica del Nostromo como de recrear a la criatura extraterrestre que iba a perseguir a los protagonistas. Esta criatura, con su estructura biomecánica y su implacable ferocidad, se convirtió rápidamente en un icono del horror y de la ciencia ficción. La habilidad de Scott para crear tensión en un ambiente de aislamiento contribuyó significativamente al éxito del film. Sin desmerecer, por supuesto, al impoluto guión de Dan O'Bannon, que aparte de tener un argumento sólido, fue sorprendente para la época. En principio, la película iba a titularse Star Beast, es decir, Bestia Estelar. Pero al darse cuenta O'Bannon de la cantidad de veces que la palabra alien se repetía, pues decidió que ese iba a ser el nombre de la película. La primera de Alien fue la que presentó al mundo a la teniente Ellen Ripley, una protagonista que rompió con los estereotipos femeninos de la época y que sorprendió por su entereza a la hora de liderar en medio del caos. Dallas, you're gonna have to hold your position for a minute. I've lost the signal. What? Pero no os penséis que se eligió a Sigourney porque se quería romper estereotipos. Nada que ver. Recordad que estamos en 1979. El guión original, de hecho, tenía una tripulación compuesta exclusivamente por hombres. El papel de Ripley va a ser interpretado por el actor Tom Skerritt. Pero entonces, ¿qué pasó?
Pues básicamente que cuando los productores escucharon que la Fox estaba trabajando en otros proyectos con protagonistas femeninas fuertes, pensaron que ellos también querían innovar, eligiendo a Sigourney Weaver para ser la Teniente Ripley. Tom Skerritt se quedó con el papel del Capitán Dallas. I'm not trying to change your mind, Dallas. I just want you to listen. Will you listen to... Weaver ofreció una actuación potente y convincente que no solo la estableció como una de las grandes estrellas del cine de la época, sino que también definió el papel de la mujer valiente y decidida en el género de la ciencia ficción. Algo que ni los propios creadores de la película esperaban. La cinta fue un éxito crítico y comercial, estableciendo un nuevo estándar para el terror espacial y allanando el camino para futuras secuelas. Con una dirección magistral, un diseño innovador y una trama que te dejaba sin aliento por segundos, Alien había hecho historia. Y estaba claro, esa historia se iba a continuar de alguna manera. No fue como se esperaba, ya que Ridley Scott se bajó del proyecto y tuvieron que pasar casi 4 años y estrenarse el exitazo que fue Terminator para que la Fox decidiese hacer una secuela. James Cameron, su director, que había quedado fascinado con Alien, quería continuar la historia. Así la Fox aprobó que Cameron dirigiese la secuela de Alien, que se titularía Aliens en plural y que se estrenaría en 1986. El director vino a aportar una visión fresca del universo creado por Scott, expandiendo la historia de manera audaz y añadiendo elementos a la trama que hicieron que Alien 2 estuviese a la altura de la primera. Tuvo cerca de él a los hermanos Scott, que junto a Stan Winston se encargaron de los efectos especiales de la película. Su impecable trabajo les llevó a ganar el premio a mejores efectos especiales en los Oscars de 1987. Un premio que 7 años antes la película de Scott también se llevó. En Aliens 2, la teniente Ellen Ripley aparece como la única superviviente del desastre de la película anterior, despertando 57 años después a bordo de una nave espacial tras un largo sueño inducido. Se entera que en el planetoide hay ahora una colonia que está tratando de recrear las condiciones óptimas para la vida terrestre. Es en cuanto se pierde contacto con la colonia cuando comienza el conflicto de la película. Ripley, traumatizada, no quiere ni oír volver a hablar de ir allí de nuevo. Sin embargo, termina aceptando para superar su trauma y para ayudar con el papel de asesora a un escuadrón de infantes de marina. Sus superiores le han prometido además tener la posibilidad de destruir a la criatura si la encuentran y no estudiarla en beneficio de la corporación. El enfoque de Cameron para Aliens incorporó una dosis significativa de acción en contraste con la atmósfera más claustrofóbica de la primera película. Get them out of there! Do it now! Shut up! Hicks, whoever's left, get the Just hell shut out up! of there! God damn it! Una niña humana llamada Newt es la única superviviente de la colonia, y la que hace que veamos otra parte del personaje de Ripley. I'm Ripley. It's nice to meet you. I'm not gonna leave you, Newt. You promise? I cross my heart. Se encariña tanto con ella que ahora no solo va a tener que protegerse a sí misma de un gran número de aliens con los que se topan, sino que va a arriesgar hasta su vida con tal de llevarse a la pequeña de allí. Ripley? I don't want to hear about it, Bishop. She's alive. Además de ella, Bill Paxton, al que después Cameron pondría a buscar el corazón del mar en el Titanic, formó parte del elenco. La producción de Aliens fue un desafío en sí misma. Cameron trabajó en un guión que equilibraba el desarrollo del personaje con un aumento en la escala y la intensidad. Las escenas en el planeta LV-426 y las batallas contra las criaturas alienígenas fueron logradas mediante una combinación de efectos prácticos y visuales innovadores para la época.
La secuela recibió elogios tanto de críticos como de fans, consolidando la saga como una de las franquicias más influyentes del momento. Con el éxito de Aliens era evidente que la saga había encontrado una fórmula ganadora. Ahora el conflicto estaba en no cagarla con una tercera parte. Weaver ya no estaba interesada en protagonizarla. Sin embargo, la Fox no estaba dispuesta a dejar la saga sin su protagonista principal. Ella era en parte el motivo por el que la gente iría a ver al cine una tercera entrega. Las negociaciones se ve que llegaron a buen puerto y así la actriz volvió con cambio de look incluido para Alien 3, la cinta que hasta ahora iba a tener más problemas para hacerse. Y es que sin ni siquiera tener el guión terminado y habiendo gastado ya $1 millón antes de hacerlo, el director de vídeos de música pop David Fincher fue contratado para hacerse cargo del proyecto. Se ve que no confiaban demasiado en él porque el estudio realizó cambios en la película sin contar con su consentimiento. Esta vez decidieron ponerle el 3 tras la palabra Alien y así Alien 3 se presentó al mundo en 1992. La saga tomó una dirección completamente nueva, y no me refiero al tercer director que iba a asumir su realización, sino a que la historia llevó a la protagonista a una prisión espacial en un planeta inhóspito. Ripley cayó en el planeta tras desprenderse una de las cápsulas de escape de la nave en la que ella, Newt y Bishop, un robot con el que Ripley supera su trauma con ellos de la primera película, viajaban. Un huevo estuvo a bordo todo el tiempo, por lo que ella fue la única superviviente. Ahora la criatura ha logrado utilizar un perro como huésped y va a sembrar el caos entre un montón de reos. Ripley va a ser de nuevo quien sepa más sobre el alien, ya que ya van 3 veces que se enfrenta a esta criatura. Aunque la película ofreció una atmósfera oscura y claustrofóbica que recordaba la primera entrega y nos dejó un final dramático para Ripley, no alcanzó el mismo nivel de aclamación que sus predecesoras. Podría ser porque ya estábamos en la tercera entrega, o también porque hubo un montón de complicaciones, cambios de guión y decisiones de última hora. Con el final de Alien 3 había que continuar la historia con una cuarta entrega sí o sí. Y es que Ripley descubre al final de esa tercera parte que dentro de ella hay una alien reina. I'm here to help you. No more bullshit. I just felt it move. We're gonna take that out of you. Sigourney Weaver, sin embargo, no estaba ya interesada en seguir explotando más su personaje. Solo unas cuantas condiciones favorables le hicieron estarlo. Fox le ofreció $500,000 por volver a ser la teniente Ripley y además le dejaron la potestad de aprobar al director. Que en esta cuarta entrega, la que titularían Resurrección, ahora entenderéis por qué, sería el director y guionista Jean-Pierre Jeunet, un veterano del cine francés y que tan solo 4 años después nos regalaría la preciosa Amélie. Winona Ryder, Raymond Cruz y Ron Perlman formarían parte del nuevo elenco protagonista. El guión se enfrentaba al reto de decidir cómo traer de vuelta a Ripley, así que dieron un salto en el tiempo de 200 años, encontrándonos a una teniente Ripley un poquito diferente. Ellen Ripley es clonada por un conjunto de científicos que tras extraerle a la reina alien deciden criar más de estas criaturas para estudiarlas. Ripley es ahora medio humana, medio alien, y por tanto tiene algunas habilidades que le van a ayudar a sobrevivir cuando unos cuantos aliens que logran escapar de sus jaulas siembren el caos entre los científicos y los mercenarios a bordo, que han raptado a personas con el objetivo de que los científicos las usen como huéspedes para criar más aliens. Supongo que con toda esta información ya habréis llegado a la conclusión de por qué titularon a la cuarta entrega con el subtítulo Resurrección. El sorprendente giro de que Ripley sea un clon de la Ripley que conocimos permite explorar la relación entre ella y los aliens. De hecho, tenemos hasta un híbrido que adopta a Ripley como su madre y que tiene aspecto de alien con rasgos humanos. Muy what the fuck este momento. Por si fuera poco todo esto, Resurrección nos permitió ver a los aliens nadando. Sí, aquí los tenéis. Y es que el guión de Joss Whedon decidió ir un paso más allá y dejarnos una secuencia acuática que subió el nivel respecto a la película de la que veníamos.
Aún así, las críticas en su momento fueron muy regulares, aunque yo creo que la película ha mejorado bastante con el paso de los años. La dirección de Jeunet dejó para la historia un festín visual con mucha acción, dilemas morales y todo con un enfoque mucho más excéntrico y estilizado que en películas anteriores. La evolución de la saga parecía ahora sí haber terminado. La historia no daba más de sí. O puede que sí. A principios de los 2000, a alguna mente brillante de Hollywood se le ocurrió enfrentar a dos de las criaturas más icónicas del cine de ciencia ficción, los xenomorfos y los depredadores. Estos últimos se hicieron famosos en la película de 1987 Predator. Llegó así en 2004 Alien contra Predator, una película que se salía del camino de las cuatro principales y que sirvió simplemente para seguir explotando ambas sagas y además garantizarse el éxito en taquilla al unir a dos de las criaturas más icónicas por aquel entonces de este género. Un guiño a la saga original de Alien fue incluir como protagonista al personaje de Bishop, ese que fue partido por la mitad por la reina Alien al final de la segunda película. La premisa de Aliens contra Predator era sencilla pero efectiva. Humanos atrapados en medio de una batalla ancestral entre aliens y depredadores en una pirámide antigua en la Antártida. ¿Qué podía fallar? Efectivamente, nada. La gente la compró y hasta tuvo secuela, concretamente en 2007. Con mucha más violencia y gore, esta segunda parte expandió aún más el universo y la mitología de ambas franquicias. Y nos presentó a un Predalien, que si sois un poquito listos podéis intuir que es un híbrido entre un alien y un Predator. Este va a unirse a los aliens contra el Predator, cuyo único objetivo es aniquilar cualquier rastro de vida alien. Con presupuestos que no superaban los 70 millones de dólares, todas y cada una de las entregas de Aliens superaron la barrera de los 100 millones en cuanto a recaudación. Con una evolución bastante irregular, Alien había conseguido convertirse en la saga de terror de ciencia ficción más importante del cine. Habiendo pasado por las manos de 4 directores distintos, había conseguido crear una historia alrededor de estos seres extraterrestres que sin embargo parecía estar agotada. He aquí donde entra esa estrategia muy bien utilizada por la industria hollywoodiense cuando ya no se sabe cómo explotar más una historia: las precuelas. En 2012, Ridley Scott, el director original de Alien, acepta regresar a la saga a la que dio vida para revitalizar la franquicia con Prometheus. Una precuela que se centra en los orígenes de la humanidad y en los creadores de los xenomorfos, conocidos como los ingenieros. Prometheus no es una película de Alien en el sentido tradicional, pero expande significativamente el lore de la saga. Si bien la película no es una secuela directa de ninguna de las películas anteriores de la serie ni tampoco tiene xenomorfos en ella, toma lugar en el mismo universo de la saga años antes de los eventos de Alien, el octavo pasajero, haciendo alusiones a la existencia y origen de la criatura de las películas de Alien. La película plantea preguntas filosóficas sobre la creación y la destrucción, y forma su propia mitología e ideas siguiendo a la tripulación de una nave espacial llamada Prometheus, que explora en el año 2094 los restos de una avanzada civilización extraterrestre. Con Michael Fassbender y Charlize Theron entre sus protagonistas, Prometheus no fue tan bien recibida como probablemente Ridley Scott y el resto del equipo esperaba. Prometheus no respondía a todas las grandes preguntas que parecía iba a resolver. Seguramente por eso, a mediados de 2014 se anunció que habría secuela de esta medio precuela. Titulada en un principio como Paradise Lost, finalmente llegó a los cines en 2017 como Alien Covenant. Ridley vuelve a ser director, siendo esta ya su tercera película de la saga Alien. Michael Fassbender regresa como protagonista, uniéndose al elenco Billy Crudup y Katherine Waterston, entre otros. Covenant combina elementos de Prometheus con la tensión claustrofóbica de aquella ya lejana Alien, el octavo pasajero.
En la película seguimos a una nueva tripulación que descubre el planeta de los ingenieros y desata una nueva amenaza. Aquí vemos la evolución de los aliens en formas aún más aterradoras, siendo en esta primera etapa neomorfos. También vemos la evolución del personaje principal, el androide interpretado por Fassbender, que pasa de ser David en Prometheus a un androide más avanzado llamado Walter en Covenant. Aunque ninguna de las dos precuelas fuese lo que se esperaba, lo cierto es que la recaudación de ambas no dejó lugar a dudas. Seguía habiendo ganas de saber más de los aliens. Tanto una como la otra lograron una recaudación por encima de los $200 millones. Covenant termina con el plot twist de que Walter en realidad no es Walter sino David, el androide de Prometheus. Este retiene a sus compañeros, toma el control de la nave Covenant y almacena embriones de aliens en los compartimentos de la nave. Su intención es continuar con sus experimentos y expandir la amenaza alienígena. Este final nos deja un sombrío preludio para la siguiente etapa de la evolución de la saga Alien, que seguirá con el estreno de una nueva película en 2024 y que estará dirigida por la mente detrás de El despertar del diablo y de No respires, el uruguayo Fede Álvarez. Aunque los detalles son escasos, los muchísimos fans de la saga Alien están expectantes por ver cómo continuará la evolución de los aliens y qué nuevas direcciones tomará la historia. Parece estar confirmado que Romulus, que así se titulará esta novena entrega dentro del mundo Alien, tendrá lugar unos 20 años después de los eventos de la cinta original de 1979. Contará con nuevos personajes y no será exactamente ni precuela ni secuela de la saga original, sino una película intermedia dentro de las cintas de la Teniente Ripley, por lo que no va a afectar a la historia original que se nos lleva contando desde hace ya más de 40 décadas. Y es que sí, han pasado exactamente 45 años desde que vimos por primera vez cómo una criatura alienígena desataba el caos y la incertidumbre en una nave y conseguía reproducirse a pesar de encontrarse siempre de frente a la Teniente Ripley. Sin saber si esta volverá algún día a la saga que le dio tantísimo como actriz, está claro que como los xenomorfos, la saga Alien se resiste a morir. Curiosamente, como los propios aliens dentro de este universo llevan haciendo años, las precuelas, secuelas o spin-off no paran de propagarse. Algo que a sus fans les da exactamente igual. Siempre quieren más. Y es que desde el terror claustrofóbico de la Nostromo hasta las épicas batallas en la Antártida y las profundas preguntas filosóficas sobre nuestros orígenes, la saga Alien se ha ganado el puesto de ser una de las más influyentes en el género del terror y de la ciencia ficción.